Muchísimas bendiciones del Señor. Yo soy Aracelis. Que Dios te bendiga grandemente en cualquier lugar del mundo en que te encuentres en este momento que estás viendo este video. Hoy estamos en enseñanzas con el tema ¿cómo sé que tengo el Espíritu Santo si no hablo en lenguas? ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo si no hablo en lenguas? El propósito de esta enseñanza es hacerte comprender la importancia que tiene el bautismo en el Espíritu Santo del Dios de Israel en nosotros. Para comenzar, es muy importante saber que aunque un ministro del Señor Jesús te imponga las manos, es solamente el Señor Jesús quien te bautiza con el Espíritu Santo. Nadie más lo puede hacer. Quiero dejar claro que la persona que no tiene el Espíritu Santo del Señor Jesús, por supuesto, y de Dios, no le pertenece, no es de él. Así lo dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, en el verso 9. Ahora bien, ¿cómo sé que tengo el Espíritu Santo si no hablo en lenguas? Por mucho tiempo se nos ha dicho que hablar en lenguas es la única señal de que tú tienes el Espíritu Santo, y eso es totalmente falso. Si bien es una de las señales de que tenemos el Espíritu Santo, pero no es la única señal. Hay muchísimos dones, hay muchísimas manifestaciones que vamos a estar hablando a lo largo de este video, de esta enseñanza, de que si tú no hablas en lengua, eso no es ningún problema, no es la única señal, y no sé por qué pues lo han hecho creer así. Vamos a la palabra de Dios. Primera a Corintios capítulo 2 en el verso 30. Escuche bien, dice el apóstol Pablo: ¿acaso tienen todos dones de sanidad? Fíjese que él está hablando de dones de sanidad, o sea, no todos tampoco sanan, pero la gente se ha enfocado en el hablar en lenguas y no sé por qué. Dice: ¿acaso tienen todos dones de sanidad? Pregunta él. Dice: ¿acaso, escuche esta parte, acaso hablan todos en lenguas? O sea que no es solamente el hablar en lengua lo que te demuestra que tú tienes el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y tampoco estás en pecado. No es que Dios te quiere menos que el otro hermano, no es que tú no tienes dones. Es simplemente que no todos, como lo dice muy claro aquí en 1 Corintios capítulo 12 en el verso 30, dice el apóstol Pablo: ¿interpretan todos? Mi experiencia. Yo te quiero hablar de mi experiencia con el bautismo del Espíritu Santo. Yo fui cristiana desde pequeñita, pero recibí el Espíritu Santo porque también tienes que tener un encuentro personal con el Señor. El hecho de que tú vayas a la iglesia no quiere decir que ya tú eres bautizado, que ya tú eres salvo o que tienes el Espíritu Santo. Mi experiencia personal te la voy a contar, o te la quiero contar. Yo tenía como 16 años y había un culto muy fogoso, muy bueno en esa iglesia, allá en la República Dominicana, en Miramar, la segunda iglesia del Señor, de las Asambleas de Dios, así se llama. Y había un culto muy fogoso y yo fui bautizada con el Espíritu Santo. ¿Qué sentí? Sentí un impacto en mi espíritu, sentí como que una llama vino dentro de mí, sentí un gozo muy fuerte y muy extraño, podríamos decir, un gozo sobrenatural, un gozo que yo jamás lo había experimentado. Ese tipo de gozo, esa clase de gozo, porque nos gozamos en muchísimas cosas aquí en la tierra. Cuando una mujer da luz, cuando tiene su primer hijo, cuando te vas a casar, hay muchas cosas que te hacen sentir gozo y alegría, pero este gozo es algo particular, es algo sobrenatural, porque es un gozo que no es de aquí, es un gozo divino que solamente te lo puede dar el Espíritu Santo. Y yo te puedo contar que yo pasé por lo menos 24 horas sintiendo esta sensación, y yo estaba como caminando en el aire. Fui al trabajo, hice todo lo que tenía que hacer ese día y seguía sintiendo ese gozo sobrenatural, una cosa hermosa, una cosa maravillosa, una cosa que solamente la puede describir aquella persona que lo ha recibido. Pero yo no tenía conocimiento o conciencia de qué era lo que estaba pasando. Solo estaba feliz, pero no tenía conciencia cierta, solamente tenía 16 añitos, de qué era lo que estaba pasando en mi interior. Pero bien, ¿cuándo se recibe el Espíritu Santo? Bueno, yo quiero decirte, en el mismo momento que aceptas a Jesús como Salvador, como dueño de tu corazón y sin engaños, sin ningún otro motivo. Porque, por ejemplo, hay gente que se convierte por otro motivo que no es por servir a Dios. Porque me gusta un chico, porque me gusta una chica, porque alguien me invitó, porque me dio vergüenza cuando hicieron el llamado que vengan, pasen al frente para que se conviertan a Cristo, y yo, para no hacer quedar mal a mi amiga, entonces pasé. No, no, no. Tiene que ser un arrepentimiento genuino, tiene que ser de corazón. Y por supuesto el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, cuando tú eres hijo de salvación, cuando tú lo decides, también el Espíritu Santo trabaja contigo, trabaja con tu corazón, y es lo que se llama convencerte de pecado. Él te convence de pecado también
también es el único que lo puede hacer, y pone este sentir en ti de que tú necesitas venir a los pies de Cristo para, por supuesto, ser salvo. Entonces, ¿cuándo se recibe? Si tú has pasado al altar, si tú has recibido a Cristo como tu Salvador, en ese mismo momento tú eres bautizado con el Espíritu Santo y no tienes necesariamente ni que hablar en lenguas, ni que profetizar, pero sí vas a sentir ese gozo del cual te estaba hablando. Ok, ¿cuáles son las manifestaciones o señales de que tienes el Espíritu Santo? Si bien es cierto que hablar en lenguas es una de ellas, el no tener este don no significa que no lo tienes. Escúchalo otra vez. Si bien es cierto que hablar en lenguas es una de las manifestaciones de que tienes el Espíritu Santo, no tener este don no significa que no tienes el Espíritu Santo. Yo enumeré unas cuantas señales de que te dan, si eres sobre todo nuevecito, ¿verdad? Si tienes poco tiempo en el Evangelio o si no te lo han explicado, si no te lo han enseñado. Señal número 1, no tiene que ser en el mismo orden que te las voy a decir. El Espíritu Santo pues se encarga de todo eso, pero yo que sé pues ponértelo así. Señal número 1, el gozo que sientes, como la experiencia que tuve yo personal. Es un gozo sobrenatural. Señal número 2, tienes una paz inmensa, una paz que nunca habías experimentado antes, porque lo que sientes no es de este mundo, no es de este mundo, es algo sobrenatural, por supuesto, y como dije al principio, solamente lo puede hacer el Señor Jesús. Señal número 3, tu espíritu se despierta, tu mentalidad cambia como de repente, y sientes un deseo de no pecar y de hacerlo todo bien para Dios. A esto le llaman muchos el primer amor en el Evangelio, el primer amor. Y no se trata de amores naturales, sino el primer amor con Cristo, por supuesto, que es algo espiritual. Yo creo que al principio, cuando te conviertes de verdad y recibes el bautismo del Espíritu Santo, en esos primeros meses experimentas un cambio tan grande, como te dije, que le llaman el primer amor, que de hecho es muy parecido al primer amor natural de pareja, aunque después las cosas van cambiando con los años, ¿verdad? En la relación de pareja. Yo creo que lo que Dios pone en nosotros cuando venimos a Jesús es como Dios quiere que nos comportemos siempre. Y es como si Él pusiera en nosotros su naturaleza de una para mostrarnos cómo debemos ser. Es como si nos llenara el vaso, pero luego tenemos que mantener ese vaso lleno nosotros mismos. Ya por eso a veces que está menguante, vamos a seguir hablando de esto, ¿verdad? Por eso también dice el apóstol Pablo, sed llenos del Espíritu Santo. Como que dice, mantengan el vaso lleno, sed llenos del Espíritu Santo, no dejen que se vacíe porque hay problemas cuando se vacía. Esto lo dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, en el verso 8, sed llenos del Espíritu Santo. Porque Dios podía mantener nuestro vaso lleno, pero entonces no sería justo y estaría pasándole por encima a nuestro libre albedrío de escoger entre lo bueno y lo malo, que es lo que escogió Adán al pecar. Antes de pecar, Adán no era un robot sin decisiones, pero solo conocía el bien. Adán solamente y Eva solamente conocían el bien, solamente conocían lo bueno, lo limpio, lo puro, porque nunca habían pecado. Solo conocían a Dios. Pero al pecar, entonces sabían, ya empezaron a conocer el bien y el mal. Y es ahí donde entra el libre albedrío que Dios les da a todos los hombres para que escojan por cuál se van a regir, si por el bien o si por el mal. Todo el mundo sabe lo que es pecado y lo que no. Sabiendo que tanto hacer el bien como hacer el mal, cada uno tiene sus consecuencias. También es necesario estar en este cuerpo de pecado, porque si Dios nos involucionara hasta llevarnos a la inocencia de Adán y Eva, andaríamos desnudos. Entonces sí habría problemas, ¿verdad que sí? Involucionar, escuchaste esa palabra, involucionar es lo que debe hacer cada cristiano o es donde queremos llegar, volver al diseño original, y eso ya sería otro tema muy profundo, pero vamos a dejarlo ahí por ahora. Por eso, como dice el apóstol Pablo, renuévense en el espíritu de vuestras mentes. Esto se trata de renovarse, de entender qué fue lo que tú hiciste al pasar y recibir al Señor Jesús, qué fue lo que hizo el Señor Jesús en la cruz, o sea, de dónde te sacó y todos los privilegios, como dice la palabra de Dios, que estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Ahí entra también, como dice el apóstol Pablo, si vivimos por el Espíritu, entendiendo lo que es vivir, la vida eterna, andemos también por el Espíritu y no por la carne. Aunque la carne es muy necesaria
pero para hacer la labor que nos toca hacer aquí en la tierra, ¿verdad? De ser colaboradores de Dios y del Evangelio de Jesucristo, pero no podemos andar según la carne, sino según el Espíritu, porque si vivís conforme a la carne moriréis, como dice el apóstol Pablo, pero si vivís conforme al Espíritu, pues viviréis y estaremos pues agradando al Señor. Yo diría que la señal más fuerte, la señal más fuerte es la guianza del Espíritu Santo en tu corazón, para que andes conforme a la verdad de Dios, en el fruto del Espíritu y no en las obras de la carne, como dice Gálatas capítulo 5 y Romanos capítulo 8, que te aconsejo que lo leas con detenimiento en tu casa, por supuesto, si quieres agradar al Señor en todo. Es cuando todo lo que hacías malo de manera casi natural en el mundo, cuando estabas en el mundo, ahora sientes que el Espíritu Santo te corrige. Y tu espíritu santificado también está luchando con tu carne pecaminosa. Es como cuando dice que el espíritu se opone, tiene como una lucha continua de todos los días. El espíritu luchando con la carne y la carne contra el espíritu. No es el Espíritu Santo a quien se está refiriendo Pablo, sino se está refiriendo a tu espíritu que ya está santificado. Por ejemplo, en tu manera de hablar, en tu manera de vestir. Cuando cometías engaños, esos pequeños detalles son los que te están diciendo: eres una nueva creación de Dios en Cristo Jesús y que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Ya las cosas que tú venías haciendo, mentiras, tantas cosas, pecados, a veces que son pequeñitos, era como un estilo de vida, bro. Era un estilo de vida cuando estabas en el mundo. Ya cada vez que vas a hacer algo que no conviene, algo que no es limpio, algo que no es puro, algo que no está acorde en unidad con el Espíritu Santo, con la santidad del Espíritu Santo, que es 3 veces santo, porque es Dios también, entonces comienza a reprenderte tu espíritu que ya está santificado porque estás bautizado con el Espíritu Santo. Si aún no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, podemos orar por ti, me puedes escribir y podemos orar por ti. Pero recuerda que es después de un arrepentimiento genuino cuando esto sucede, con o sin oración, a menos que tú no lo sepas, porque se da el caso de que hay gente que se bautiza, como a mí me pasó también cuando tenía 16 años, que yo tenía el Espíritu Santo, pero no lo sabía. Eso pasó en Hechos capítulo 19, del verso 2 al verso 7, hubo unos 12 hombres que recibieron al Señor Jesús. Y tiempo después, semanas después, yo supongo, el apóstol Pablo se encontró con ellos. Alguien más le había predicado, pero le había enseñado el bautismo solamente de Juan del Bautista, porque eso es lo que él sabía. Entonces el apóstol Pablo le preguntó: ¿pero recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Porque creyeron de todo corazón. Y ellos le dijeron: ni sabemos quién es el Espíritu Santo. Entonces dice que el apóstol Pablo le impuso las manos y activó lo que ya estaba en ellos. Entonces dice que comenzaron a hablar en lenguas y comenzaron a profetizar. Y yo creo que de ahí que la gente saca que todo el que es bautizado con el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas. No, claro, el Espíritu Santo actúa como conviene, como para que ellos supieran lo que tenían en ese momento, porque ellos lo tenían, pero no estaba activado, y tuvo Pablo que enseñarles, imponerles las manos, no que Pablo lo bautizara, sino que para que se activara lo que tenían ya en su espíritu, que ya tenían el bautismo del Espíritu Santo. Y espero que esto pues quede claro. Entonces, solo hay que orar para activar lo que ya tienes. Y tal vez no lo sabes porque no hablas en lenguas ni profetizas, pero eso no quiere decir que tú no tienes el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿por qué es tan importante saber todo esto? Porque estamos hablando de tu salvación, estamos hablando de la vida eterna, estamos hablando de que ya tú eres hijo de Dios legítimo, estamos hablando de que tú no vas a la condenación, estamos hablando de un regalo tan grande como la salvación, que vamos a estar con Dios por la eternidad y no en la condenación. Estamos diciendo eso. Como dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, en el verso 9, que el que no tiene, escuche bien esta palabra, el que no tiene el Espíritu del Señor Jesús, el que no tiene el bautismo del Espíritu Santo, que es lo mismo, el tal no es de él, el tal no es de Cristo. Eso lo dice Romanos capítulo 8, en el verso 9. Por eso la importancia de saber que tienes el Espíritu Santo morando en ti, que has sido bautizado, que has sido bautizada con el Espíritu Santo. Una vez ya sabes que tienes el Espíritu Santo morando en tu espíritu, entonces viene la segunda parte. No apaguen al Espíritu Santo ni lo contriste, dice el apóstol Pablo. Y esto es súper importante, súper importante. No apagar al Espíritu Santo y no contritarlo. Y bien, ¿por qué se contrita el Espíritu Santo? ¿Por qué se contrita el Espíritu Santo? Por la práctica del pecado. Aunque a veces pecamos por nuestro cuerpo de humillación,
Eso puede suceder porque no es que somos perfectos aquí, siempre estamos siendo renovados. Pero abogado tenemos a Jesucristo el Santo, ¿verdad? El justo, como dice la palabra del Señor. Eso sí, no le des lugar, no le des chance al diablo a que suba y te acuse con el Padre, porque él sube y te acusa con el Padre, y por eso también vienen maldiciones sobre tu vida, vienen aflicciones sobre tu vida. Tú siempre pide perdón cuando cometas un error, porque lo vas a cometer. Somos humanos, estamos aquí en esta carne de humillación, como dije anteriormente. Pero mira, más ligero que como tú cometiste un error, que te enojaste, que dijiste una mala palabra, que te saliste, resbalaste un poquitito. Más ligero que como resbalaste, que como caíste en ese pecado. Pues ve delante de la presencia del Señor, porque como dije, abogado tenemos en Cristo. Inmediatamente Dios te perdona, y cuando Satanás quiera subir, que le di a decirle al Señor, mira, aquella pecó, este pecó, tengo ya terreno para dañarlo, para traer aflicciones. El Señor, Dios va a buscar en su libro y va a encontrar de que no hay nada, de que está en blanco, porque ya tú fuiste más ligero de cómo pecaste. Y esa parte está en blanco, porque Dios borra todo nuestro pecado, y el perdón siempre lo tenemos con el Señor, sabiendo de que no debemos hacer del pecado un estilo de vida, porque el Espíritu Santo pues se contrita. ¿Qué podemos hacer al respecto? Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 2 en el verso 19. Conoce el Señor los que son suyos y, ¿qué dice? Apártese de iniquidad, entiéndese iniquidad, toda clase de pecado, toda clase de maldad, todo eso que tú hacías cuando tú no conocías al Señor, pero ahora estás llamado a santificación. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. No coqueteemos con el pecado, no lo aconsejo a nadie. Ahora bien, ¿por qué se apaga el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está tipificado dentro de nuestros corazones, dentro de nuestro espíritu, como una llama. No sé si se acuerdan la llama que estaba en la zarza cuando le dijo el Espíritu Santo a Moisés, el Señor a Moisés, ¿verdad? Quita la sandalia de tus pies. Está tipificado en un, y lo sé por experiencia propia también con el Espíritu Santo, está tipificado como una llama. Por eso dice que no apaguéis la llama del Espíritu Santo, porque es como una llama en nuestros corazones, en nuestro interior, en nuestro espíritu. ¿Por qué se apaga el Espíritu Santo? Por el descuido en la vida espiritual, por menguar en la lectura de la palabra. Mire, yo le voy a decir algo. La meditación, obviamente después que tú estudias la palabra, porque no puedes meditar en algo que tú no conoces, que tú no te has aprendido. La meditación es demasiado importante, demasiado. Yo te recomiendo que medites en la palabra del Señor de día y de noche, como le dijo el Señor a Josué, en Josué capítulo 1, en el verso 8, 9 y 10 me parece. Medita en la palabra, mira, eso te va. Dice que las personas más espirituales no son ni las que oran ni las que ayunan, sabiendo que eso tiene también su lugar y que debemos hacerlo todos los días. Pero dice que las personas que llegan a ser más espirituales y tener más conexión precisa con Dios son las personas que meditan de día y de noche en sus palabras. Así que te lo aconsejo muchísimo. ¿Qué apaga el Espíritu Santo? El descuido en la oración. Poco a poco. La gente primero comienza orando mucho cuando tenemos el primer amor, pero luego pues va menguando, 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 y el espíritu se va apagando. Nuestra fe también puede menguar. Y también te recomiendo que te autoanalices, que te autoexamines todos los días cómo estoy delante de Dios, estoy creciendo, en qué estoy bien para continuar o mejorar, y en qué estoy mal para arreglarlo. El Espíritu Santo te va a estar guiando, por supuesto, también. Uno de nuestros grandes enemigos es la carne. El apóstol Pablo decía que la carne es más mala que el diablo, y de verdad que tiene toda la razón. Pero a la carne la domina la mente. Así que si tenemos la mente de Cristo y estamos en Cristo, si tienes una mente espiritual, puedes tener caídas, pero siempre te vas a levantar, porque estarás siendo perfeccionado día tras día por el Espíritu Santo. Y no puedes tener una mente de Cristo si no estás lleno de la palabra del Señor, si no meditas en ella, si no estás lleno, por supuesto, del Espíritu Santo a través de eso. Bueno, esperamos que hayas sido edificado. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas a nuestro canal y así puedas recibir todo lo que nosotros recibimos del Espíritu Santo. Soy Araceli Hernández y que Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Bendiciones.